Nuestro tema de hoy se llama los enfrentamientos, esos choques de poder que estuvieron cuando nuestro amadísimo Señor Jesucristo estuvo en la tierra. El Verbo se hizo carne, se manifiesta la gloria de Dios en él. Decía Pablo el apóstol que toda la plenitud de Dios está en él. Cuando él es bautizado, vimos en las clases anteriores, se oye la voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El diablo empezó a temblar y inicia su proyecto de tentación. Es derrotado, ¿verdad?, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús lo vence y lo dejó por un tiempo, ¿verdad? Y cuando dice que lo dejó por un tiempo, vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo una gran actividad, tanto angelical como demoníaca, porque los demonios son ángeles rebeldes al Señor. Y empieza a haber enfrentamientos. Hermanos, la guerra espiritual es real, es real. Y el poder de nuestro enemigo nos daría pavor si nosotros tuviéramos un enfrentamiento de un alma humana contra ese espíritu maligno cara a cara. Pues quizá desmayaríamos de miedo si no supiéramos que Jesús está con nosotros, que es mucho más poderoso, que nos dio el Espíritu Santo y que ese enemigo maligno está bajo los pies del Señor y va a caer, le guste o no, va a caer y se va a postrar ante el Señor. Y si tiene rodillas, toda rodilla se doblará, y si tiene lengua, su lengua va a confesar que Yeshua, Jesucristo, nuestro amado Mesías, es el Señor, ¿verdad? Pero estos enfrentamientos de Jesús con el diablo y los demonios, ¿no? Los vemos constantemente. En nuestra diapositiva vemos a nuestro amado Señor atado en cadenas delante de los fariseos. Él les dijo a los discípulos: es la hora de las tinieblas. Hay horas de tinieblas. El diablo lo estuvo acechando todo el tiempo. Estuvimos viendo y vamos a ver aquí en la presencial que hay espíritus vigilantes, ¿verdad? Entonces, gracias a Jesucristo que nos dio el Espíritu Santo, bendito sea. Y nos dice la palabra de Dios: hijitos, ustedes son de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Amén. ¿Verdad? Yo puedo decir: tengo Señor, tengo pertenencia, soy propiedad, soy comprado a precio de sangre. Amén. Dios mío, te alabo, gracias por tu obediencia perfecta, Jesús, ¿verdad? Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes hemos vencido? Al maligno, a los demonios, cualquiera que sea su rango. Dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahí estoy en la graduación de un querido hermano, ¿verdad? Hemos graduado casi 250 gentes en muchos años de trabajo. La mayoría está sirviendo a Dios, bendito sea. Yo no sabía, pero uno que otro resultó falso profeta. Ya los boletiné, o he roto las varas con ellos, porque no estamos igual. Y he hablado con algunos les he dicho: te bendigo, te perdono. A todos les digo: te bendigo, te perdono, pero te suelto. Ya no estás bajo mi responsabilidad espiritual. Pero los que graduaron de la escuela, como ustedes van a graduar, pues qué bendición, ¿verdad? Que pueden tener un reconocimiento no humano, el que vale es el divino, ¿verdad? Hoy estudiaremos los enfrentamientos, dice la Biblia, los choques de poder, ¿verdad? Tanto de nuestro amado Señor Jesús como de los apóstoles, choques contra el diablo, contra los demonios. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, ciencia, conocimiento de estas experiencias de nuestro Señor. Pido ahora al Espíritu Santo, tú que nos ves en este video, en el diferido, que te dé sabiduría espiritual para ver esos enfrentamientos, pero que veas las victorias del Señor en cada batalla de su vida terrenal. Bendito sea el Señor. Bendito, siempre bendito. Todas las batallas las ganó. Quiero que sepas algo.
Guárdalo bien, Jesús no sabe perder. Amén, ¿Por qué? amén. Porque Jesús no puede perder. Gloria a Él Dios. no es perdedor, su carácter nunca será de perdedor. Él es winner, vencedor. Él es, diría en griego la palabra Nike, ¿verdad? Vencedor más que vencedor. Él venció al mal y nos dice a nosotros, aquí en la tierra vence con el bien al mal. No hay necesidad de buscar muchos consejos mundanos. A veces los pastores, aún los profetas, apóstoles nos equivocamos, pero la Biblia nos da las armas correctas de cómo enfrentar al enemigo. Por eso léela, porque es una espada. Fila tu espada, amemos el conocimiento, tomemos toda la armadura de Dios peleando contra el enemigo, resistiendo la tentación, discipulándonos día a día, evangelizando con la verdad, ganando las vidas. Esa verdad que destruye las mentiras del diablo con que ha engañado a millones de personas, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos pasajes bíblicos, ¿verdad? Y dice la Biblia que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, que es cortante, dos filos. Y Jesús usó la palabra de Dios, no solamente durante la tentación, que con las 3 tentaciones usó 3 versículos del libro de Deuteronomio. Algunos ni siquiera han leído el libro de Deuteronomio, ni siquiera han leído completamente los 4 evangelios. Les invito a hacerlo pausadamente. Bueno, ¿por qué? Porque es la espada. En Mateo 8:16 dice que al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus, dice textual, con su palabra. ¿Con qué expulsó a los demonios? Con su palabra. Con su palabra. Y sanó a todos los que estaban enfermos. Miren, cuando aparece una persona endemoniada, después les voy a pasar un video muy interesante que me mandó un hermano colombiano a través del WhatsApp. Cuando aparece una persona endemoniada, hay que expulsar los demonios en el nombre de Jesucristo con autoridad y la palabra de Dios. Son 3 cosas básicas que mencioné. ¿Sí? Nada que con aceite, que con ponerle la Biblia en la cabeza, que no. Con la palabra, ¿verdad? Entonces, con autoridad, ¿verdad? Entonces, sacarlos de ese... Jesucristo ha dado autoridad para expulsar a los demonios. Si tú eres de Cristo y estás en la guerra, tienes autoridad. Amén. Algún nivel de autoridad, pero por mínimo que sea, esa autoridad te da la autoridad suficiente para expulsar a cualquier demonio. Dice la Escritura en Mateo 10:1, entonces llamando a los 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vean ustedes, Jesucristo nos da poder, ya vimos que poder es dunamis, nos da autoridad, ya vimos que autoridad es exousia. Son palabras griegas muy importantes que aparecen en el Nuevo Testamento. Poder y autoridad para expulsar a los espíritus inmundos, sacarlos del interior, sacarlos del alma del hombre o la mujer que son atormentados por ellos. ¿Qué hacen los demonios? Poner tormento, atormentarles, ¿verdad? Ahí vemos en la diapositiva nuestro Señor Jesús libera a un hombre que tenía un espíritu inmundo, ¿sí?
¿Qué pasa cuando el espíritu malo sale de alguien? Bueno, ya lo liberó, lo sacó, lo expulsó, ¿verdad? Usted puede participar con la obra del Espíritu Santo, expulsando algún demonio. ¿Qué pasa después de eso? Bueno, el espíritu inmundo sale del hombre. Vamos a ver Mateo 12, 43, 45, esta importante enseñanza. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla. Para un espíritu maligno, tener a una persona y manipularla y tenerla desde adentro, manipular sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, el espíritu inmundo está ahí feliz de la vida de él. El Señor lo reprende y le dé 70 varazos con la vara de justicia en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, pero está dentro de la persona y él se siente seguro, victorioso. ¿Por qué? Porque una persona es hecha a imagen y semejanza de Dios. Esa es su disque victoria. Por eso es importante expulsarlos, ¿no? Pero cuando sale, anda buscando descanso y dice, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cuál es la primera intención del espíritu? Regresar. Por eso hay muchas personas que vuelven a reincidir. Es muy difícil a veces porque la persona deja la puerta de su voluntad abierta. La voluntad de la persona no se cerró, no se entregó al Espíritu Santo. A ver, alguien me dice, ¿dónde empieza el pecado? En el alma del hombre. Si el alma tiene 3 funciones, pensamientos, emociones y voluntad. ¿Dónde se inicia? Algunos. A ver, díganme, los aquí rápido. Vamos. La voluntad. Esa es la voluntad. Muchos me dicen, empieza el pecado en el pensamiento. Ahí es donde obra. No, en los sentimientos. No, es en la voluntad del alma del ser humano. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Porque pues, ya está libre, ¿no? Pero no está ocupada todavía. Es como cuando está alguien en una casa rentada, sale y tiene que venir otra persona a rentarla para que tenga productividad y dividendo. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, ¿quién debe habitar esa casa nueva? O libre o limpia, Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Y por tanto la persona debe tener una comunión con el Espíritu Santo. Fíjense bien la palabra comunión, comunión. Repita usted comunión, comunión con el Espíritu Santo. Comunión es una palabra que habla de común unión, de estar unificado. En griego es koinonía, koinonía con el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo y él en koinonía, entonces va a llegar el Espíritu Santo. Va a llegar, corrijo. Va a llegar el espíritu inmundo que salió, la casa está desocupada, vacía, porque la persona no tiene comunión con el Espíritu Santo, no ora, no lee la palabra, no le da un discipulado, ¿verdad? Recientemente unos hermanos fueron a otro municipio de aquí, de 3 hermanos, 2 de ellos son alumnos y un exalumnos, a expulsar un espíritu maligno de un hombre.
Al poco tiempo me habla la pastora que volvió a reincidir. Yo digo, pero ¿cómo? Pues no dependió de los hermanos, dependió de la persona. Amén. Porque el espíritu maligno toma 7 espíritus más depravados que él, más peligrosos, más depravados, más viles, más malignos. Los invita, le dicen, vamos a hacer fiesta. Y entrando moran allí, ¿verdad? Vuelven a entrar. Y se meten y ya están allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así también será con esta generación perversa, les dijo Jesús a los fariseos. Sí. Entonces, cuando hay una liberación, es muy importante decirle a la persona, familiares, darle seguimiento, ¿sí? Porque a mí me ha pasado aquí, hay una liberación con evidencias, con todas las evidencias, pero ya no regresan. Y bueno, pues, se le limpió de los tatuajes y todo. ¿Y dónde están? Pues. Y entonces están buscando el camino del infierno. Porque el camino al cielo es Jesús. Amén. Jesús. Pero si desprecian a Jesús, ¿qué más puede hacer Dios por ellos? ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? Dígame. Si nos dio lo que más que quiere, lo que más ama, al Hijo de su amor. De tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti y a mí, para que creyendo nosotros en Él, seamos salvos y tengamos vida eterna. Entonces, este pasaje que leímos de Mateo 12:43 es muy significativo. ¿Qué pasa con el espíritu inmundo que sale del ser humano? Dice que va a volver a entrar de nuevo, ¿verdad? Anda buscando regresar a su casa, ¿verdad? Y va por 7 invitados. Esa pobre persona termina peor que cuando tenía solo un espíritu malo. Entonces cuidemos nuestra vida espiritual también. Cuando renunciemos a la obra del demonio en nuestra vida, el pecado en nuestra vida, lo renunciamos y no volvemos a incurrir. No vamos a abrir puertas. Va a venir el tentador. Va a venir a tocar la puerta, pero no le abras, porque la puerta se abre desde adentro. ¿Con qué se abre? Con la voluntad, ¿verdad? Entonces hay que darle seguimiento a toda liberación. Estar citándolo, a veces no quedan con una primera sesión, con otra, hasta que lo encuentres siendo cristiano. Yo no creo que haya un cristiano, hasta que lo vea yo integrado a la iglesia, asistiendo a la enseñanza de la palabra, sujeto a alguna autoridad espiritual, diezmando, porque ahí es donde les duele a mucha gente, ofrendando, preparándose para evangelizar y dar testimonio de su fe, evangelizando a otros, teniendo compañerismo con otros creyentes, ya bautizado, ya con su Biblia personal en la mano, leyendo. Yo no creo que haya un cristiano, hijo, porque cristiano significa seguidor de Jesús. ¿Sí? Ahora, hay que reprender al enemigo antes de dialogar. Ahora, en la marcha de unas personas que están contentas con su vida sexual, pues no natural, antinatural,
Alguien tomó esa foto, estaba dialogando, tratando de convencerlo de dejar ese estilo de vida. Muchas veces hay que reprender y decirle, arrepiéntete. Me llama la atención que cuando nos presentan esa foto vean los ojos de la persona. No sé si le ve usted la pupila, la retina. No tiene. No tiene. Están en blanco. Sí, esa es una demostración del Espíritu. Dice Marcos 1, 23, 26 que estaba en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo. ¿Qué representa la sinagoga? Pues la iglesia, a lo mejor en tu iglesia donde estás, está un hombre con su Biblia bajo el brazo, va todos los domingos. La sinagoga es el lugar de adoración, es el lugar donde se cantaba, se adoraba el Shema Israel, se abría la Torá, era el lugar de adoración todos los sábados sin parar. Dice, y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar cuando Jesús entra a la sinagoga. ¿Qué gritaba? ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús lo reprendió. Sencillo. No se puso a dialogar. Cállate y sal de él. ¡Fum! Y todos los que estaban allí dijeron, ¿quién es este? ¿Con qué autoridad echa fuera a los demonios? Jesús callaba a los espíritus que se manifestaban espontáneamente. He conocido ministros de liberación que se ponen a platicar, echando grandes, escuchando ahí. Recuerden que Satanás es mentiroso, hermano, lo menos que puedas oír, a menos que lo ates a la verdad. Personalmente yo le digo, te ato a la verdad. Amén. En el nombre de Jesucristo. Y lo que tengas que decir, si acaso hay que preguntarle cuál es su género. No se ponga a platicar porque le va a decir, yo estuve en el Tíbet. A mí una vez uno me empezó a hablar, me dijo, yo estuve platicando con el pastor Maldonado de Miami. Y yo decía, ¿y este muchacho, pues, de dónde? Pues, si está en una casa de rehabilitación de drogadictos aquí cerca de La Cocota, centro de Puebla, ¿qué? ¿Cómo? Y ya me di cuenta que no era él el que estaba hablando, era el demonio, que se había enfrentado con un siervo de Dios y me estaba diciendo, y me hizo los mandados, y ahora estoy contigo, y tú... O sea, entonces, muchas veces hay que decirle, cállate, arrepiéntete y sal. En el nombre de Jesús. ¿Y qué es que yo estuve en la Atlántida? Cállate y sal. Y es que yo estuve hace miles de años. No platique de preferencia con los demonios. No. Recuerden que él es mentiroso desde el principio. ¿Sí? Conozco yo a un apóstol poderoso en liberación. Ahora anda que los extraterrestres buscando porque conoce a varios casos, uno de ellos muy fuerte, de que un extraterrestre poseyó al hombre, ¿no? Y se puso a platicar y el extraterrestre le habla de cosas cósmicas que solo gente de la NASA debiera de saber y de materia y de viajes y tiempo intergaláctico y pregúntame lo que... Y cuidado, porque ese es el gran engaño.
Jesús callaba a los espíritus, lo reprendía, ¿verdad? En la sinagoga, los adoradores de Dios se dieron cuenta de la autoridad de Yeshua, y también el espíritu inmundo que estaba totalmente bajo el poder del enemigo y estaba en el lugar de Dios, de adoración, digamos en el templo, la sinagoga. Hoy puede ser una iglesia, ¿verdad? Pues no, ¿qué diferencia puede haber? ¿No? Entonces, la expresión del Señor es cállate y sal de él. Se refiere a no mantener mucha comunicación con el engañador, porque el engañador es sutil. Hay que reprenderle, invitarlo a arrepentirse y expulsarle ante todo, ¿sí? Los demonios conocen a los santos de Dios. Los demonios te conocen, ¿verdad? Te conocen. Ya les platiqué esa anécdota donde una hermana estaba reprendiendo en la Ciudad de México a una persona que estaba bien poseída, allá en la Ciudad de México, y el demonio habló y le dijo, oye, yo quiero hablar con Javier Hermoso. Yo jamás había visto a esa hermana. Y entonces la pastora le dice a su esposo, oye, dice este chamuco que quiere y que me habla por teléfono el pastor, y me dice, oye, aquí hay un demonio que quiere echarse un tiro contigo. ¿Qué? Digo, ¿Qué? Sí, quiere presentarse, que tú estés ahí. Y insistía. Y yo me quedé bien sorprendido. Y entonces senté en razón de que los demonios nos conocen. Sencillamente porque eres de Cristo. Hay demonios que nada más con verte salen como un perro con la cola entre las patas. Nada más con verte, nada más. No tienes ni que reprender, tú ni cuenta te das. Pero muchos demonios observadores dicen, ay, con esa no te metas, con esa no. Estuvo orando hoy en la mañana. No, es una ungida, es un ungido de Dios, cuidado. No te vaya a reprender. ¿No? Con él no te metas. Los propios brujos, cuando les han llevado personas que tuvieron una experiencia con Cristo, dicen, con él no puedo hacerle nada. No le puedo hacer nada. Los espíritus malignos reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Le decían y caían delante de él. Ve qué enfrentamiento, qué poder tiene el Señor, ¿verdad? Diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Claro que es el Hijo de Dios y siempre lo será, y tiene todo el poder y la autoridad para echarlos fuera. Soy tu amigo Javier Hermoso. Gracias por ver este video. Difúndelo.